Don Jorge Acosta, él es coordinador general de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos, ASTAC. El día de hoy vamos un poco a ir analizando también la situación de la consulta popular y del referéndum, que justamente hemos iniciado con esto nuestra programación. Don Jorge Acosta, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de Radio Morena. Muchas gracias, licenciados, por darnos la oportunidad de expresar nuestra posición frente a una consulta que es sensible para las relaciones laborales entre trabajadores y patronos. Ahora, antes de hablar del tema, don Jorge, el tema de esta creación de esta Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos, ¿cómo se la creó? ¿Qué tiempo tuvieron para tener esta asociación? Bueno, la organización se funda alrededor del año 2007, no precisamente por unos problemas de afectaciones a la salud por el uso de plaguicidas. Yeah. A partir de eso, los trabajadores de diferentes haciendas bananeras nos reunimos y propusimos crear un sindicato de rama, es decir, un sindicato del sector bananero. Aquí hay trabajadores que se afilian de diferentes haciendas, y de diferentes provincias, por lo menos las 3 provincias más importantes del país. Eso nos costó 14 años de lucha legal. Recién en el 2021, 3 jueces de la Corte Provincial de Pichincha dispusieron al gobierno de que se registre el sindicato como sindicato de rama. Claro, ellos basaron su decisión en base a los informes de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que pidió al gobierno, a los gobiernos, porque este es un caso que viene desde el periodo del presidente Correa, que se registre el sindicato y que se respete la libertad sindical nuestra. Y a partir de ahí tenemos el registro. Nos ha tocado seguir batallando con el tema porque se nos pusieron obstáculos. Hoy mismo el gobierno todavía no cumple de forma completa, íntegra la sentencia, porque falta reglamentar el trabajo, cómo van a desempeñar su trabajo los sindicatos de rama. Pero bueno, ahí estamos, seguimos dándole. Dicho esto, don Jorge, entremos al tema fundamental, el tema de la consulta popular y referéndum. En forma general, primero, porque tenemos entendido, ustedes tienen una posición sobre una de las preguntas, que es la E, que ya vamos a analizarla. En forma general, ¿cómo ven ustedes esa convocatoria de la consulta y referéndum? Vea, es nuestra... nosotros tenemos una posición al respecto de eso. Nosotros pensamos, de acuerdo a todo lo que se ha escuchado de juristas, que esta consulta popular es innecesaria. Innecesaria para el país, ¿no? Porque todas las que se está proponiendo se lo debería hacer la Asamblea, ¿no? Más bien nosotros pensamos que es simplemente la idea o buscar la forma de medir el nivel de popularidad y meter por ahí unos dos artículos, 2 preguntas que benefician a los sectores de donde viene el presidente de la República, que es el sector empresarial. Entonces, pero bueno, ya está dada la consulta, ¿no? Ya los temas de seguridad están planteados, pero estas 2 preguntas, la D y la E, nosotros estamos muy claros y estamos proponiendo que se vote no. Pero, ojo aquí, los trabajadores con los que hemos conversado, que es gente del campo, gente del sector rural, dicen, oiga, nos vamos a poner a leer 2 preguntas, todo un poco de preguntas. No, yo prefiero y mejor voto no en todas, porque obviamente aquí hay algo que también hay que darse cuenta. Estas 2 preguntas que afectan, que no tienen nada que ver con la seguridad, están puestas en la mitad de las 11 preguntas. Entonces, la intención es, porque mucha gente lo hace, nadie creo que se detiene a leer pregunta por pregunta, si no lo ha hecho en su casa, ese momento, sino que simplemente raya y punto. Claro. Entonces, por eso es que los trabajadores están proponiendo rayar todo no. Nosotros como organización hablamos de estas 2 preguntas, la D y la E, y especialmente de la E, que es la que vamos a desarrollar, entiendo yo, con usted. Claro, y justamente vamos a ver lo que dice la pregunta de la letra E. Dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez, dice la pregunta, entre el mismo empleador
y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo número 4. ¿Cuál es justamente la afectación en esta pregunta al sector de los trabajadores, don Jorge Acosta? Verá, licenciado, nosotros hablamos en base a la experiencia. Nosotros venimos trabajando en un sector, el sector bananero, en donde el presidente tiene sus más grandes empresas y están radicadas mayoritariamente en la provincia de Los Ríos y Guayas, que sorprendentemente es donde perdió en las últimas elecciones. Ya. Y hablo de que decimos nosotros que hablamos por la experiencia, es porque estas modalidades de trabajo, ¿no? Ya las vienen implementando de forma abusiva desde antes. Entonces lo que se está buscando ahora a nuestro criterio es que se quiere legalizar la explotación laboral. Los trabajadores de banano, de las grandes empresas bananeras y en particular de la Corporación Novoa, del Grupo Novoa, vienen ya trabajando en forma de eventual, que es el similar al trabajo por hora. Pero son trabajadores que no tienen derecho absolutamente a nada. Ya. No alcanzan, no llegan a cubrir el salario básico, ¿verdad? Y no tienen derecho a nada, no están afiliados a la Seguridad Social, no tienen décimos, no tienen vacaciones, no tienen nada. En estos días, en nuestras redes sociales de hoy, estamos publicando el testimonio de los trabajadores. Entre ellos hay 3 trabajadores del Grupo Novoa que hablan cuáles son sus condiciones de trabajo. Ya. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona que no respeta los derechos de los trabajadores, no lo ha hecho, podría decir, desde que yo me acuerdo, hace mucho tiempo, puede proponer reformas o mejoras al Código Laboral? O sea, yo quiero pensar, o me imagino yo, imagínese el Chapo Guzmán libre que quiera proponer reformas para el control de la droga. Pues, yo no le creería. Como no le creemos al señor Novoa de que se va a poner eso. Pero ustedes, ¿por qué recién ahora, cuando hay una consulta con este presidente, se acuerdan de estos problemas si no tienen años? ¿Por qué no han reclamado años? Señor, nosotros hemos presentado queja a la Unión Europea por el acuerdo comercial que establece pero déjeme desarrollar. No es que vemos como que pronto está en una línea de boicotear una consulta. No es la consulta, he sido claro, nosotros hemos porque si es un problema de años, han pasado tantos gobiernos y no han reclamado. Hemos reclamado desde el gobierno del presidente Correa, que para nosotros... Un año tiene el señor Daniel Novoa. Verá, y recién ahora se acuerdan de esto en la consulta. Es que esto suena también en ese sentido. Usted busque en los medios, en internet, todo lo que nosotros hemos hecho a nivel internacional, que es el único espacio que nos ha resultado. Ponga el nombre de ASTAC o ponga Jorge Acosta Orellana y le va a salir usted una serie de cosas que hemos hecho. Recién pasó en el mes de... En noviembre salió un reportaje de la televisión alemana, la segunda cadena de televisión alemana, ZDF, donde da cuenta de todo esto. Por eso le digo, han tenido el gobierno señor Lazo para reclamar, el gobierno señor Lenín Moreno. Lo hemos hecho, señor. Yo tengo una amenaza de muerte. Tengo una acusación de pánico económico. El juez Agiar Chávez de Babahoyo, cuando llevábamos un proceso de reclamo contra trabajadores, contra la empresa Novoa por trabajadores de la Hacienda de la Julia, me metió preso. Y todo eso se sabe a nivel internacional. ¿Y usted sabe quién administra ahora la Clementina, la Julia, que eran tiendas de los señores Novoa? ¿Qué pasó? ¿Quién lo administra ahora? ¿Y desde cuándo? Nosotros siempre hemos dicho, esa fue una farsa, decir que a los trabajadores se les entregó la hacienda. Eso fue mentira. ¿Aquí lo dijimos ayer? ¿Ya? Eso fue mentira, por eso. ¿Y quién mintió? Entonces, pues ahí. Claro, mintió el gobierno de Correa. Yo lo tengo claro. El gobierno de Correa, nosotros no estamos defendiendo, cuidado si nos quiera, porque ahora el país está polarizado. Ellos están en esa línea de decirle no a la consulta. El país está polarizado. Los de Novoa y los de Correa. Mentira. Yo no soy de acuerdo con Correa. Correa es un falso socialista que engañó al país, que la Clementina, porque si usted analiza un poco, ASTAC, ASTAC, no era el sindicato que existía en Clementina, Asociación Sindical Trabajadores Agrícola Clementina. Lo único que hicimos nosotros es cambiarle Clementina por campesino. Ahí nacemos nosotros. Ya, y sabemos lo que pasó. Qué interesante. Sabemos lo que hizo Correa. Ese fue un atraco de la Hacienda de la Clementina. Obviamente, el señor Álvaro Novoa dio motivos porque violaba derechos, pero el problema, y que lo que reclamamos siempre, denunciamos, es de que no solamente era Novoa el que incumplía. Había empresas bananeras tan grandes como las Novoa, como las por ejemplo, ahí en el Oro. Y violan derechos.
Claro, y violan derechos de los trabajadores. Y de otros Nosotros empresarios no también, ¿no? Ese es el problema que está entrando el país. El país está polarizado entre los de Noboa y los de Correa. Y no es así. Nosotros, yo tuve la suerte de que me entreviste un canal alemán antes de las elecciones y me preguntó cómo el medio de comunicación TASS de Alemania. Le dije, estamos frente al cáncer y el SIDA. Porque eso es lo que estamos. Un gobierno que dejó ya una secuela de corrupción frente a un gobierno, ¿no?, que nosotros tenemos prueba de violación de derechos. ¿Quién le pagó al juez Aguiar Chávez, y lo digo con nombre y públicamente, para que él supuestamente me atienda, ¿verdad? Directamente me atienda a él, en un caso de trabajadores de Noboa, y que después intente acusarme de que violé su intimidad? Y me quiso meter preso. Si no es por la reacción internacional, que Naciones Unidas incluso intervino, hubiera estado posiblemente juzgado con 7 años de prisión. Entonces no hay que polarizar, lastimosamente. Yo he sido claro. Las preguntas de la consulta están. El criterio de los trabajadores, que yo no les puedo cambiar. Dicen, yo no me voy a poner a leer todas las preguntas, y lo que voy a hacer es votar no en todo. Pero otros pueden votar sí. Usted direcciona que voten no. No, yo no direcciono. Yo estoy diciendo que la E es una farsa. Esa es una mentira. Ahora, los trabajadores bananeros, lo que se van a perder los trabajadores, ellos ya no están ganando. ¿Sabes cuánto ganan los trabajadores en las haciendas de Noboa? $85 a la semana, porque no tienen semana integral. Es decir, ellos supuestamente... Pero yo que le pregunto a usted, solo Noboa es el que incumple. No es que defienda yo señor Noboa, pero sino que molesta cuando alguien está al frente del gobierno y resulta que todos los males aparecen allí. Vea, licenciado, yo lo invito a usted. Hay tantas transnacionales y empresas que no solamente es ellos que incumplen. Mira, hemos presentado 2 demandas en Alemania en septiembre. Por eso le digo, pues solamente... pero escúchame, la presentamos en Berlín contra la empresa Dole y contra la empresa Otis Graf. En Alemania, en Berlín, nosotros la presentamos. ¿Y quiénes son los dueños de esas empresas? La de Otis Graf es un ciudadano alemán y Dole es una transnacional. Eso es importante que la gente sepa también. Bueno, pero claro, quienes nomás son los que... Todos son. Todos. En el video que estamos circulando en redes sociales, se entrevista a 3 trabajadores de Noboa y a 2 trabajadores de diferentes haciendas. Y todos dicen lo mismo. Claro, ahora, lo que yo más o menos visualizo, obviamente usted habla, obviamente por el tema del sector bananero, el sector sindical, agrícola y campesino, ¿verdad? Obviamente tienen su posición. Así es. Y eso es una realidad que nada les puede cambiar, y inclusive ni direccional. Pero hay ciertos sectores de los ecuatorianos que de pronto ven también con buenos ojos esta pregunta del trabajo por hora. He escuchado algunos ciudadanos hablar de que eso un poco va a beneficiar al sector de los trabajadores del país, ¿verdad? Y hablando en el sentido general, le estamos diciendo, ¿no? Obviamente usted tiene la posición el sector bananero, de los trabajadores. Toda la experiencia que tenemos en el sector bananero. Eso en realidad, no a la hora por trabajo. ¿Cómo? No a la hora. No a la hora. Claro. Y no solamente ustedes, porque también el magisterio está en esa. Claro, hay, por eso decimos alguna, pero en todo caso también hay. Pero han sido concretos en estas 2 preguntas, dicho. Claro, por eso decimos, hay las posiciones y posiciones. Así eso es. Definitivamente, ¿no? Eso es la libertad de expresión, la democracia. Correcto. Entonces, en ese sentido, yo creo que, como reiteramos, hay de pronto un poco de división, como en todas las preguntas, ¿verdad? Y la otra pregunta que ustedes también de pronto no están de acuerdo es la pregunta de la D, ¿no? La D, que lo que tiene que ver también con el tema del arbitraje internacional. Ahí, ¿cuál es? Yo me remito a lo que expertos han dicho sobre el tema, ¿verdad? Y revisando un poco la historia, ¿cuántos arbitrajes internacionales ha ganado el Ecuador? Eso sí, estamos de acuerdo. Ningún procurador. Entonces esa es una pregunta que trae mucho riesgo para un país con tantos problemas económicos que hay, ¿no? Y volviendo al tema de la pregunta de la E, vea, estamos en un seguro social en crisis económica. Uno de los factores para la crisis económica del seguro social es la falta de afiliación.
No, esta gente no va a tener posibilidad de afiliarse. En el sector bananero hay el 51% de los trabajadores no tienen afiliación a la Seguridad Social. Eso en dinero representa que el Seguro Social deja de recibir 140 millones de dólares anual. Es decir, imagínense lo que sería que todos transiten, porque ya ha habido ejemplos de eso. En el 2016, ¿no?, el presidente Correa, supuesto socialista, nos puso unas formas contractuales al sector bananero, ¿no?, que prácticamente desconoció el salario básico para los trabajadores. Entonces, esos acuerdos eran supuestamente para las pequeñas empresas, ¿no?, para pequeñas producciones de banano, pero las acogieron las grandes empresas de forma abusiva y se degeneró eso en un irrespeto a los derechos de los trabajadores. Claro. Entonces, ¿cómo no pensar que esto también va a terminar así? Si quien la propone tiene una serie de denuncias a nivel nacional e internacional por la violación de derechos de los trabajadores. Entonces, eso hay que tener. Pero de ahí también viene una falla de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en que no hacer cumplir las leyes que obviamente están escritas. Porque lamentablemente en el Ecuador las leyes están en nosotros, papel. Para que conozca también, nos reunimos con la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, para denunciarle que en el sector bananero hay la no afiliación a la Seguridad Social, que es un delito penal. Entonces, nosotros hemos cumplido con nuestra tarea y la seguiremos cumpliendo. Perfecto. Son las 3 de la tarde con 52 minutos. Don Jorge Acosta, le queremos agradecer, el coordinador general de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos ASTAC del Ecuador. Hemos escuchado la posición del sector de los trabajadores en su justo derecho, obviamente, de lo que representa la pregunta E en esta consulta y este referéndum. Don Jorge Acosta, le queremos agradecer su Muchas presencia gracias. Y obviamente pues agradecer el criterio, obviamente respetando siempre la situación. Sí. Ok, muchas gracias a ustedes. Ok, gracias don Jorge Acosta. 15 horas con 52 minutos, 3 de la tarde con 52 minutos, aquí en su espacio de opinión.